práctico, en lo real, en nuestro andar continuo. Esto es muy, creo yo, salvo que esté equivocado, que sí puedo estarlo, y muy continuamente lo estoy, que todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos problemas, todos tenemos decisiones que tomar y no sabemos cómo tomarlas. Necesitamos decirle a Dios cómo tomó esta decisión difícil. En cuanto a cualquier cosa, puede ser una cuestión de salud, una cuestión de relación personal con mi jefe, con algún vecino, con cualquier persona. En relación a trabajo, nos damos cuenta que necesitamos tomar una decisión. Tenemos decisiones todos los días, desde la decisión más simple de en la mañana que me pongo hasta las decisiones más complejas. Me hizo recordar a un hermano de la iglesia donde es el joven que está allá atrás, un hermano muy canoso que decía: en mi casa las decisiones simples y sencillas las toma mi esposa. ¿Qué van a estudiar los hijos? ¿Dónde van a estudiar? ¿Qué se va a hacer con el dinero? Eso es para que lo decida ella. Yo tomo las decisiones importantes. ¿Vamos a entrar en guerra con Estados Unidos? ¿Vamos a entrar en guerra con la Unión Soviética? Esas me corresponden a mí. Entonces, vamos a entender lo que nos quiere decir el pasaje. Pero primero vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque estamos aquí, Señor, y tú tienes para nosotros enseñanza a través de tu palabra. Queremos ser obedientes a ella, queremos poder decirte: aquí estamos y entendemos perfectamente tu palabra, Señor, pero no solamente entenderla, sino queremos también obedecerla, Señor. Te lo solicitamos, Señor, todo ello en el nombre y por el amor de Jesucristo para con nosotros. Amén. Bien, entonces nosotros estamos aquí y nosotros hemos visto, nosotros recordamos muy claramente, espero que no sea vagamente, al rey Salomón. El rey Salomón, aquel hombre tan conocido no solamente entre los creyentes, sino incluso entre los no creyentes, pero nosotros conocemos más de él que los no creyentes. Los no creyentes dicen que fue un hombre sabio. Nosotros nos acordamos de más cosas. Primer libro de Reyes, número 3, no lo vamos a buscar, es nada más recordar. En ese primer libro de Reyes, número 3, él hace una petición a Dios y Dios le concede esa petición. A partir de ese momento, Salomón se convirtió en el hombre más sabio que existiese sobre la tierra, porque él le pidió a Dios. Dios de alguna forma se acerca a él, se presenta con él y le dice: ¿de qué forma? ¿Qué quieres que te conceda? Y él le dice: quiero tener sabiduría para poder gobernar a este pueblo. El escritor, recordemos quién es Santiago, Jacobo, o como le queramos decir, tiene conocimiento perfecto de Salomón. Entonces hay un momento donde él le dice a los oyentes, a nosotros: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios provee, pero nosotros tenemos que ser entendidos. Salomón fue el hombre más sabio de toda la tierra. Él pidió sabiduría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tomar decisiones. En muchas ocasiones las tomamos y las tomamos mal, y las tomamos equivocadamente en cada día de nuestras vidas. Después andamos batallando por lo que decidimos, pero nosotros tenemos que entender que el único que da
Un buen consejo es Dios. Y el buen consejo de Dios está aquí. El pasaje completo, el que leyó el director hace un instante, que leímos todos hace un instante, sería como una moneda. Porque es lo que vamos a ver, una moneda. ¿Qué es lo que hace el escritor? Lo que hace el escritor va a presentar un contraste importante, pero vámonos a tratar de irnos en orden. Ahorita lo que vamos a ver tiene dos subsecciones, podríamos decirle, o si quisieran con la moneda, dos lados. La moneda tiene dos lados. En el primer lado, que son los versículos 13, 14 y 15, nos dice acerca de las dos sabidurías, la celestial y la terrenal, o cualquier otro nombre que le quieran dar. En el segundo lado de la moneda, 16, 17 y 18, nos dice los frutos de esas dos sabidurías. ¿Con qué propósito hacemos el análisis? ¿Con qué propósito leemos la Biblia? ¿Con qué propósito estamos aquí? Nosotros, creo yo, que todos tenemos un deseo: comprender la verdadera sabiduría y acerca de ella saber que no es hija del intelecto, no es hija del conocimiento, sino es hija de la humildad mostrada ante Dios, de el solicitarla a Dios. Consiste no solamente en lo que sabemos, sino en lo que somos. Entonces, en ese contexto, ¿hasta dónde he logrado yo comprender cuál es la sabiduría de Dios y cuál es la sabiduría del mundo? Tengo que entenderlo. Hasta este momento, lo que hemos visto previamente, llevamos mucho tiempo tratando de entender de qué se trata esto. Se había centrado en situaciones enteramente humanas y las fuentes dentro del corazón. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a algo más. Ya vimos las acciones que nosotros tenemos, las fuentes que hay dentro de nosotros, pero aquí se va hacia las otras fuentes, las dos fuentes, las dos referencias para la sabiduría que nosotros tenemos, la del mundo y la de Dios. Es decir, ¿soy amigo del mundo o soy amigo de Dios? Podríamos simplificarlo para poder acudir a este momento. Y uno dice, ¿a qué categoría pertenezco? ¿Soy amigo de Dios o soy amigo del mundo? No hay de más. O soy amigo de Dios o soy amigo del mundo. Aquí nosotros vamos a empezar a entender qué es la sabiduría de lo alto y cómo debe utilizarse. Vamos a descubrir en este pasaje, porque no es de parte del que está al frente, sino de parte de Dios, de quien vamos a entender lo que Él nos quiso decir. Y vamos a empezar por la sabiduría terrenal. Necesitamos reconocer la sabiduría que es terrenal en relación con la sabiduría de lo alto. Entonces vamos a ver las características de esta sabiduría, las características de la sabiduría terrenal. ¿Dónde empieza? Empezamos con una pregunta, el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Eso nos hace pensar en nosotros mismos, nos hace ver hacia adentro de nosotros, y nosotros tomamos una reflexión y empezamos a ver esto, y empezamos a ver cómo actuamos en nuestro día a día, cómo tomamos nuestras decisiones y cómo nos comportamos. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Y luego ahí está el pero que siempre nos echa a perder todo. Parece que vamos bien, pero nos dice, pero si tenéis, y empieza a hablar ya detalle a detalle de las características que va a tener la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, la sabiduría mundana, la sabiduría, pero del demonio. Es tal cual. Entonces, ¿a qué nos estamos yendo? Lo primero, celos amargos. Celos amargos. Cuando nosotros pensamos en en el idioma en que fue escrita la Biblia, es una sola palabra y denota una característica aguda y punzante. Nos damos cuenta, celos amargos, definitivamente tiene que estar algo muy terrible. Envidia, es algo que por dentro está haciendo su efecto, y nosotros entendemos por qué. Celos amargos. En el versículo 16, leamos el 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, los celos amargos, ¿hacia dónde conducen? Ahí lo dice el 16, hacia perturbación y obras perversas. Entonces, esa es la primera característica que nosotros tenemos de esa sabiduría humana, de esa sabiduría terrenal, de esa sabiduría demoníaca. Conduce a cosas que no exaltan el nombre de Dios, conduce a pleitos entre las personas, conducen a confusión, conducen a contención, a obras perversas. Nosotros tenemos que solicitarle a Dios por eso sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque luego vamos a empezar a comenzar con la segunda característica de esa sabiduría humana, sabiduría demoníaca, sabiduría terrenal, que es la contención. Dijimos celos amargos y contención. Aquí ese y nos hace pensar que lo uno va junto con lo otro, porque es algo que no se puede separar. La traducción más gráfica para esta palabra podría ser división. División de un partido, división de un grupo, división de una familia, división de lo que queramos. Esta es la expresión de la naturaleza más pecaminosa que tenemos. El nosotros y ellos, el tú y yo, el tú de aquel lado y yo de este lado, y juntos no. Esa es la expresión más preocupante que nosotros debemos estar atentos. Si lo que yo considero es inteligencia y perdón por decir, estamos con sabiduría el término, si lo que yo considero sabiduría me está llevando a contienda, puede ser que sí sea sabiduría, pero no es de arriba, es más bien de abajo. Nosotros tenemos que estar atentos. A veces nosotros estamos nada más buscando salirnos con nuestra victoria, con nuestros puntos de vista. Aquí decimos en nuestra tierra, aquí mis chicharrones son los que truenan y se hace como yo digo y no hay de otra. Es la ambición egoísta en su máxima expresión. Entonces esa es la segunda característica. Tercera, no os jactéis, la jactancia, no os jactéis. Jactarse, uno piensa, ¿y qué es ese jactarse? ¿Qué es ese jactarse? Es gloriarse de algo, es sentir que por esto o por aquello yo tengo esta capacidad, yo tengo
más que otro, yo tengo más que aquel no tiene. Y nosotros pensamos, ¿por qué diría esto Dios escribiendo, instruyendo a Santiago para que inspirando a Santiago para que lo escribiese? Porque la jactancia de la sabiduría terrenal, de la sabiduría demoníaca, es contra la verdad, es contra Dios mismo. El Espíritu siempre nos va a llevar a la verdad. Nosotros en esa jactancia vamos en contra de la verdad. En esa jactancia de sabiduría demoníaca vamos en contra de la verdad. Y eso nos enlaza con la siguiente característica. Dice, primero dijimos, no os jactéis, y luego dice, ni mintáis contra la verdad. Ahí lo está enlazando perfectamente para que a nosotros no nos quede duda de que eso es lo que nos quiere decir Dios. Si tú estás teniendo esta característica enlazada con la segunda y con la siguiente y con la siguiente, te tengo una mala noticia, te tengo una mala nueva. No tienes una sabiduría de lo alto, tienes una sabiduría demoníaca. No son palabras de un servidor, no son palabras de este joven, no son palabras de la hermana, son las palabras de Dios. Tenemos que atender a lo que Dios dice. Mentira, ¿qué es mentira? Ahora hay muchos libros donde uno se pone a investigar de dónde empieza eso de la mentira, dónde tiene su origen eso de la mentira. Y en estas, cuando uno se pone a tratar de entender la Biblia, ahí viene una palabrita, cuando dice mentira, que se llama pseudo. Ese es el origen de la palabrita pseudo. Tiene una, ¿cómo se le llamaría? Un apellido, pero tiene un pseudo de inicio, un prefijo. Y cuando nosotros vemos esto ha pasado a ser también parte de nosotros, el pseudo. ¿Para qué usamos nosotros el pseudo? El seudónimo, por ejemplo, pseudofutbolista, pseudoboxeador, aquellos que les gustan los deportes, pseudoguitarrista, guitarristas falsos, futbolistas falsos, boxeadores falsos. Pero no solo en eso, nosotros hemos estado viendo los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos creyentes. Entonces nosotros tenemos que estar aquí atentos. Lo que se nos está previniendo es, mira, en la moneda que tuviste, la moneda que viste, hay quien tiene un lado y hay quien tiene la otra. ¿Cuál estás tú siguiendo? ¿Cuál piensas que deberías seguir? Y luego trata de terminar esta subsección que dijimos, o este lado de la moneda. Si tienes este entendimiento, ser terrenal, ser demoníaca, ser humana, es simplemente eso. No va más allá, no llega a más. Si estamos siguiendo esa sabiduría, vamos a tener ese término. Nosotros debemos tener cuidado. ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿O del mundo o más abajo? Por eso tenemos, como decimos comúnmente, que parar nuestras antenas. Tenemos que estar atentos a lo que estamos viendo y oyendo. Otra característica de la sabiduría de abajo, sensual. No se origina en el reino espiritual.
no se origina en el reino celestial, se origina en el reino espiritual, pero el antagonista a Dios. Por eso hice la corrección antes de que me censuren allá atrás. Y es totalmente demoníaco. Entonces, no necesito explicar eso, ¿verdad? Yo creo que eso lo entendemos perfectamente. Y resultados, versículo 16, ya lo vimos. Si nosotros decidimos seguir esa sabiduría, perturbación y obras perversas. Con lo que nosotros estamos siguiendo, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo buenos frutos. Mejor vámonos a lo siguiente para poder ver cosas que sean agradables. El texto bíblico nos va a ayudar a pasar a ese lado agradable, al otro lado de la moneda. Vamos a ver ese otro lado de la moneda para poder atender a esa otra opción que nosotros tenemos. Vamos a tratar de describir la sabiduría que viene de lo alto. Ya nos la sabemos, ya la recitamos, pero la estamos buscando, la estamos solicitando, entendemos de lo que se trata, sabemos qué características la podemos identificar. Son muchas preguntas que tendríamos que contestar para no solamente describirla aquí académicamente, porque describirla aquí académicamente es muy sencillo. Vamos a la descripción, versículo, creo que es el 17. Pero, gracias a Dios por los peros, la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y empiezan con las descripciones. La primera es pura, y yo creo que aquí todos entendemos lo que es la palabra pura, porque no nos vamos a tratar de sublimar, ir y buscar complejidades. Pura, casto, limpio, inocente, perfecto, honesto, todo aquello que es bueno. Eso le vamos a poner a esa palabra pura. Así es la sabiduría que proviene de Dios. ¿De dónde de dónde está su origen? Su origen está en lo santo, lo santificado, en ese nuevo nacimiento que hemos tenido. Y no solamente seguimos ahí, ya vimos pura. Después, aparte de ser pura, que con eso sería suficiente, pero Dios no quiso terminar ahí las cosas. Dios quiso seguir diciéndonos, para que no tengamos ninguna duda, dice pacífica. La sabiduría pacífica, es decir, esa sabiduría es apacible, da paz entre las personas, nos da paz a nosotros, la paz de Dios, la paz con Dios, paz de Dios, paz con Dios y paz con nosotros. Eso, si nosotros realmente estamos siguiendo la sabiduría de lo alto, o si realmente estamos solicitando a Dios la sabiduría de lo alto y Dios nos la ha concedido, entonces nosotros vamos a ir siendo conciliadores, pacificadores, apacibles, y no solo apacibles, sino que eso que podría decir uno, es que yo sí quiero, pero el otro no quiere, pero es amable, porque es la siguiente característica que viene aquí, es amable. ¿Qué es ser amable? Es muy complejo. ¿Qué es ser amable? ¿Usted es amable? Dice que sí, bien. Es ser paciente o considerado. Ser paciente o considerado. ¿A quién te pareces? Esta es una pregunta muy lógica, porque vámonos a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, y el joven que dijo que era amable y considerado, vamos a pedirle que lo lea, ¿verdad?
Segunda epístola a los Corintios capítulo 10, versículo 1. Segunda epístola a los Corintios capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Dime las características de Jesucristo mencionadas ahí. ¿Mansedumbre y qué? Mansedumbre y ternura. La amabilidad es exactamente eso, esas características de Jesucristo, que no son las únicas características que Él tenía, pero eso es la amabilidad. Ya he llegado yo a producir eso, Tito 3:2, acá Ricardo, ahorita Tito 3:2, para que nosotros podamos entender. Al final, yo creo que todos tendríamos que decir, yo me estoy anticipando muchísimo por aquello de los tiempos, luego nos vemos corriendo al final, pero estoy anticipándome muchísimo para pensar qué sabiduría tengo y qué sabiduría debo solicitar. Tito. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cuál es la contraparte de la amabilidad según Tito? El pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Peleonero. Donde hay gente que le gusta pelearse mucho, en todos lados, ¿verdad? Pero nosotros a veces ubicamos gente y decimos, estas personas son así. Y eso nos hace recordar mucho a alguien en particular, cuando nosotros decimos, en aquel lugar, y decimos una colonia, hay personas que son así, muy buscapleitos. Y decía aquel hermano pastor que todos recordamos con mucho cariño, sí, nada más que tú apuntaste para allá y 3 dedos y medio te están apuntando a ti. Ten cuidado con lo que dices. La sabiduría entonces es pura, pacífica, amable, benigna. Esta es una contrariedad con esta palabra, porque toda la gente, todos esos que conocen, le han buscado de saber cómo se traducía la palabra que aparece originalmente ahí. Recordamos en una clase de escuela dominical muy recientemente acerca de eso, donde dice acerca de la benignidad, la longanimidad y todo eso. Y siempre se ha batallado con la traducción de esta palabra. Los traductores han tratado de buscar una palabra que se ajuste a nuestro tiempo para poder comprender qué es benigno, porque alguien podría pensar, yo soy benigno, dentro de mí yo soy muy benigno, lo que me cuesta de trabajo es expresárselo a otros. Algunos de esos traductores dicen, estas son las mejores acepciones que yo he encontrado: abierto a la razón, conciliador, fácilmente persuadible, sumiso y dispuesto a ser convencido. Si esas son las mejores, entonces ya salimos fuera de ahí. Tomemos que fuera sumiso. Sumiso es ser pasivo. Sumiso no es ser pasivo, es un modo activo de voluntad. Nosotros vemos, hay un grupo religioso, no pertenece a las sectas, tenemos muy pocas gentes que practican esa religión en nuestro México, pero son la palabra que los identifica como religión significa sumisión. Y una de las cosas que vemos es que no son sumisos, son muy activos en su voluntad, pero su voluntad
es humana. Lo que nosotros tenemos que entender es que una persona sumisa voluntariamente responde a la autoridad. ¿Cómo? Sometiéndose a ella. Entonces, esto es lo que espera Dios de nosotros. También la siguiente, para no saltarnos nada, llena de misericordia. Sí es la que sigue, ¿verdad? Sorprendentemente, esta palabra, ¿con quién se usa? En el Nuevo Testamento. Se usa con dos personas, con Dios y con las personas que tratan de imitar a Jesucristo. Con las personas que deseamos imitar a Jesucristo. Solo con esas dos personas en el Nuevo Testamento se refiere misericordia. Pero luego aquí nos complica la existencia porque dice que la sabiduría está llena de misericordia. Si la sabiduría está llena de misericordia y yo no tengo misericordia con los cercanos a mí, entonces yo no tengo misericordia, yo no estoy lleno de la sabiduría de lo alto. Yo estoy falto y yo necesito pedirlo. Esta es parte del carácter de Dios mismo. Segunda epístola de Timoteo 1 y 2. Segunda epístola de Timoteo 1 y 2. ¿Quién quiera ayudarme? Gracia, misericordia y paz. Ahí luego tendríamos que meternos en un estudio sobre ese saludo, pero lo impresionante, lo que a nosotros nos interesa aquí en este momento es quién es la fuente de la misericordia. La fuente de la misericordia, según ese 2 de Timoteo 1 y 2, es Dios. Si nosotros queremos sabiduría y queremos que sea una sabiduría completamente con las cualidades de la sabiduría, se la tenemos que pedir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Y esto va a producir buenos frutos. Buenos frutos es todo. Buenos frutos. No dice eso el texto. Dice que la sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos. No buenos frutos. ¿Por qué? Porque dice, y de buenos frutos. Es parte de la misma frase, entonces está llena de buenos frutos. Entonces, si yo ya recibí, Dios ya me concedió la sabiduría de lo alto, en mi vida va a estar eso presente. Va a haber buenos frutos continuamente, constantemente. No solamente es uno, no solamente dos, no solamente tres. Va a ser algo abundante. ¿Qué es abundante? Yo no lo puedo contestar. Eso hay que solicitarle a Dios. ¿Esto es suficiente? ¿Con lo que hice durante esta semana es suficiente? ¿Necesito hacer más? ¿Necesito dar un siguiente paso? Podríamos decir, misericordia y buenos frutos están relacionados. Sí, sí lo podemos decir. ¿Cómo? ¿Relacionados cómo? El origen y la causa, o más bien como dicen los científicos, ya que estábamos con eso en el domingo, ¿verdad? Causa-efecto, ¿verdad? La causa y el efecto. La causa es la misericordia, los frutos, el efecto. Estamos con eso ya en nuestras vidas, es nuestra oportunidad.
pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fue el versículo 8 de ese mismo capítulo. Y nos damos cuenta que hay muchas cosas que todavía vamos en camino, pero tenemos que pedir nuevamente a Dios sabiduría. Siguiente palabra. No hay siguiente palabra. Sin incertidumbre, sin falla, sin nada que nos haga desconfiar, sin nada que refleje una doble mentalidad, sino de una solo sentir, de una sola forma de ser. Que mi forma de actuar para con los demás refleje que yo soy ecuánime, que yo soy, podríamos decirle, que no me doblo ante lo que podrían decirnos, haz esto, haz aquello, te conviene esto, te conviene esto. No, sí que no, que yo entienda, no, pero lo que Dios dice es esto. Ahí es el inquebrantable, ahí Él es el sin incertidumbre. Yo no le causo a las personas incertidumbre en relación con lo que hago, con lo que yo hago, sino que ellos saben ya cómo voy a reaccionar. Y también en su ser enlaza con lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Sin hipocresía. El Señor Jesucristo fue uno de los grandes personajes bíblicos, el más grande personaje bíblico que habló en contra de la hipocresía. No nos gusta citarlo tanto, pero no tuvo ningún reparo en decir hipócritas. Él lo dijo una vez, y lo dijo dos veces, y lo dijo varias veces. Podríamos acordarnos allá Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 23 y algunos otros más que podremos encontrar por muchos lados. ¿Por qué hipócritas? ¿A quién se refería? Se refirió a un grupo particular, los religiosos de su tiempo. La verdadera sabiduría no tiene ni pretensiones ni hipocresía. Fluye de parte de Dios, de la verdad hacia nosotros. Y terminamos diciendo en el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se siembra en paz para aquellos que siembran la paz. ¿De qué se está preocupando este escritor? De lo que se está preocupando es de que la palabra de Dios se pueda usar en el día a día, que la fe sea práctica, que no solamente sepamos términos, sino que vivamos nuestra fe. Lo mismo se puede decir acerca de un dato del capítulo 1, capítulo 2, se puede decir acerca de esto, de la petición de sabiduría. La sabiduría no solamente se reconoce, porque ahora sí ya tenemos características, la voy a reconocer y voy a decir, este varón que está aquí en la primera banca, este varón está lleno de sabiduría de lo alto, porque se sabe todas las definiciones. Definitivamente que no. La sabiduría de lo alto se vive en el día a día. Este joven, ahora lo cambio para que de él dije que se sabe todas las definiciones. Este joven no se sabe nada, pero qué bien vive. Vive con todas las características de la sabiduría de lo alto. Para poder entender nosotros
cómo vivir y cómo disfrutar esta sabiduría, tendríamos que hacernos básicamente dos preguntas. Uno, ya no lo sabemos, ¿cómo y dónde obtenemos esa sabiduría? Ya lo vimos, capítulo 1, versículo 5, nos lo sabíamos desde hace mucho, con Dios. Y la segunda, ¿quién es realmente sabio y comprensivo? ¿Quién es realmente sabio y comprensivo? Dios no quiso dejar nada a nuestra imaginación. Sabe que nuestra imaginación revolotea por todos lados. Y para que no hubiera nada a nuestra imaginación, nos dijo: aquel que muestra por la buena conducta sus obras ensambia mansedumbre. Es el 13, la parte que no es pregunta, la parte que es una afirmación. Aquel que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ese es el que tiene la sabiduría de lo alto. Como nos damos cuenta, hay que pedir sabiduría de lo alto a Dios. Gracias a Dios porque nos da esa oportunidad de pedirle en ese momento esa sabiduría. Señor Dios, Padre Celestial, en este punto es donde nos damos cuenta que te hemos fallado, porque conocemos muchísimo, sabemos muchísimo, tenemos mucho conocimiento almacenado en nuestro interior. Podemos citar porciones amplias de la Biblia, pero con lo que más batallamos, con lo que más batallo, es con vivir la vida con sabiduría proveniente de ti. Puedo analizar, puedo revisar, puedo repasar todo lo que hemos dicho aquí, pero ¿qué tanto hago por ti, Señor? ¿Qué tanto me esfuerzo por actuar como tú actuabas? Tú actuabas de una forma, con tus cercanos, con tus discípulos, con la gente de Israel, con aquellos que no eran de Israel, con aquellos, Señor, hasta con tus enemigos actuabas de cierta forma. Y nos damos cuenta que en todos esos forma de actuar tenías un propósito: mostrar misericordia para con sus vidas, entregarles el regalo de la salvación. Yo tengo que hacer lo mismo. Y Señor Dios, quisiera poder tener esa sabiduría para hacer lo que tú hiciste. Quisiera tener mansedumbre, quisiera tener humildad, quisiera tener tu carácter, Señor. Pero carezco de él. Y por eso me presento aquí en este momento para solicitar que esa sabiduría tuya llegue a mí, Señor. Que esa sabiduría tuya la pueda aplicar en mi vida diaria. Señor, casi todos aquí somos creyentes y creo que casi todos aquí estamos solicitando lo mismo. Pero yo no sé si haya alguien aquí que nunca haya escuchado
el mensaje de salvación. Porque primero tenemos que relacionarnos contigo. Primero tenemos que ver nuestra condición. Y antes de tenerte con nosotros, nuestra condición es de pecado. El pecado separa. El pecado separa de Dios porque Dios es santo y Dios no tolera las cosas, Dios no tolera el pecado. Dios ama a los pecadores, pero no tolera el pecado. Y nosotros tenemos que, para estar en una relación con Dios, resolver ese problema. Han pasado muchos años desde que lo supimos. Han pasado muchos años. Posiblemente han pasado unos minutos en el caso tuyo, pero necesitas entender, sí he hecho pecado, he mentido, he sido orgulloso, he peleado, he hecho tantas cosas difíciles. Señor, todas ellas no te agradan y todas ellas son llamadas pecado, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos que no te agrada a ti, Señor. Señor, no sé cómo solucionar eso. Sé que me están diciendo desde la parte de arriba que eso tiene una consecuencia, pero también quiero decirte algo, a ti que estás haciendo en este momento meditación en relación con todo esto, que hay una solución. La solución es el sacrificio de Cristo en la cruz. Él murió para pagar por tu pecado, murió para pagar por mi pecado. Y necesitamos aceptar ese sacrificio. Necesitamos aceptar ese sacrificio y decir, aquí estoy, he comprendido perfectamente el mensaje y deseo que me expliquen más claramente a mí en lo personal. Si tú has hecho esta meditación, esta oración en estos minutos, te pediría que levantes tu mano. Posiblemente sea una oportunidad que no debes dejar pasar. Necesitas comprender totalmente. Es tu oportunidad. Nadie sabe cuánto tiempo nos va a permitir Dios caminar hacia adelante. En ningún momento estamos seguros de eso. Nuevamente te pregunto, ¿te gustaría recibir al Señor Jesucristo para perdón de tus pecados? Aceptar la salvación que trae con ello y la vida eterna. Bien, vamos a continuar diciendo que necesitamos vivir la vida en base a la palabra de Dios. No solamente repetir versículos, no solamente asistir a un templo, no solamente estar durante todo un servicio religioso, no solamente cargar una Biblia, sino vivir la palabra, vivir como vivió Jesucristo. Y Señor, te agradecemos por ello, te solicitamos que tú nos ayudes, que tú nos hagas valientes para hacer tu voluntad en todo momento. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.